tu mejor conexión. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gaby Lorenzo, Fanny García Aguilera, Estefanía García Aguilera y por allá Gillian Fuentes. Andas muy de trabalenguas el día de hoy, ¿eh? Sí, ando como así. Hiperactivo. Bueno, aquí estamos como todos los miércoles a partir de las 12 del día y bueno, y como siempre también a través de SMTV. ¿Sí? Y como siempre también con la mejor actitud. Siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Se nota tu buena vibra, pero la sonrisa al mil. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes ya un miércoles más, compartiendo aquí en tu programa Tiempo Compartido. Hola, buenos días. Un miércoles más, dice Jill. Pues ahí en casita con el tema que traemos, Amar sin apegos, que se puso bueno el día de ayer y veamos cómo nos va el día de hoy, que espero igual que ayer o mejor. Gaby. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes. La verdad es que hoy empezamos con muy buena vibra, Traemos acá una risa. Una chispa. Eso me encanta, Esperemos que ahí en casita también estén. Y no se vayan, por favor, no se pierdan este súper tema, ¿verdad? Así es, efectivamente. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema nuevo, que lo he dicho otras veces y no sé si ustedes y la gente lo nota. Todos los temas están relacionados de una u otra forma, como que todo va de la mano y bueno, finalmente pues todo tiene que ver con la conducta humana, con el comportamiento humano, con nuestra forma de pensar y etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar acerca del apego. El apego, que también está como muy de moda, donde quiera encontramos memes y publicaciones acerca del apego. Y sobre todo, y me llamó la atención esa frase de este señor Walter Rizzo en su libro Amar sin apegos, que suena bien bonito, sí, y más cuando nos dicen que el apego es malo y que sufrimos en el amor por culpa del apego, etcétera. Digo, amar sin apegos, ¿eso es posible? Vamos a ver y vamos a tratar de contestar. ¿Se podrá o no se podrá? Vamos a tratar de contestarlo durante el programa. Así que les invito a que se queden con nosotros, que participen y cualquier duda, pregunta, comentario, punto de vista, objeción, sugerencia, todo lo que ustedes quieran. Aquí estamos para tratar, cuando menos, de darles algún tip, alguna respuesta. Claro que sí, y en las redes sociales te recuerdo que nos puedes encontrar como @Efraín Romo y también como SMTV, ahí está el en vivo ya en directo, lo puedes compartir porque a alguien más puede ser igual y tú dices, no me queda el tema, no es de mi interés, no pasa nada. A veces a algunas otras personas, compañeros, amigos, los puedes ayudar con el simple hecho de compartir y que estén viendo en vivo. Y también te recuerdo los números al 427-191-9778 y al 427-272-9912, te puedes comunicar con nosotros, mandar tu WhatsApp, tu mensajito, lo que tú gustes para comunicarte con nosotros, comentario, dudas, sugerencia, lo que sea, ahí puedes comunicarte.
Excelente. Pero antes, como ya es la sana costumbre, antes de empezar a platicar de este tema, déjenme compartir con ustedes el saludo que todos los días compartimos a través de redes sociales. Ahí los encuentran, el de hoy y el de hace mucho tiempo para acá que compartimos esto. El saludo de hoy dice así: hola amigos, amigas, muy buenos y bendecidos días. Señor, gracias por tu gracia. Eso es suficiente. Este tema de la gracia, que con frecuencia oímos hablar de eso, que estamos en gracia o no estamos en gracia de Dios, etcétera. ¿Qué es eso de la gracia? Un día vamos a hablar de ese tema, es bien interesante, porque esto de la gracia no se da solamente de Dios hacia nosotros, también es algo que entre nosotros hay, la gracia. ¿Qué es eso? Pero, Señor, gracias por tu gracia, porque con eso es suficiente. La frase poderosa de hoy dice así: el sol y la luna siempre salen. Y la verdad también. ¿Sí? Y la verdad también. Así de que mucho cuidado. ¿Sí? Así como el sol y la luna siempre salen, la verdad también siempre sale a relucir. Así aguas, aguas. Si tú crees que ahí va a quedar escondido para siempre, Estás muy equivocado. muy equivocado. Sale porque sale. Sale. La reflexión de hoy dice así: tienes que aprovechar cualquier oportunidad y cualquier ocasión para poner tu vida al servicio de los demás. No para que te vean y te reconozcan. Que la motivación principal no sea el deseo de gratificación o recompensa. Sin embargo, debes saber que serás recompensado. Vive tu propósito haciendo lo que haces con mucho amor. Y siempre, y de verdad, y esto es parte de poder descubrir mi propósito en la vida, es siempre al servicio de los demás. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que hago que puedo servir a los demás? ¿Sí? Por ahí hay una frase bonita que me gusta de este Weiner, ¿cómo se llama? Dyer Weiner, que dice: pregúntale al universo en qué te puedo servir, y el universo te responde: y yo a ti en qué te puedo servir. ¿Sí? Ay, qué bonito. La frase es bonita y de mucha profundidad. Pues ahí está el saludo de la reflexión de hoy, y bueno, cualquier duda o comentario al respecto, aquí estamos para tratar de ampliar un poco la duda, de ampliar las dudas. Vamos a empezar a hablar de esto, el apego. ¿Qué es eso del apego? Y lo decía yo hace ratito, que me surge la idea de hablar de esto desde esta frase de Walter Rizzo, ¿no? De amar sin apegos. Escribió un libro que se llama Desapegarse sin anestesia, no sé si lo recuerdan ese libro. Habla de desapegarse, del desapego, y dice, entre otras cosas, que el apego, él habla del apego como un vínculo obsesivo. Sí, obsesivo hacia una persona, hacia una cosa, porque nos podemos apegar a muchas cosas, no solo a las personas, a las mascotas, a mi coche, a mi televisión, me puedo apegar a muchas, y dice que es un vínculo obsesivo. Y claro, siempre lo hacemos pensando que eso nos va a hacer felices. Lo que andamos buscando, y que no perdamos de vista nunca, es que en esta vida siempre lo que andamos buscando es ser felices. ¿Sí? A eso venimos, para eso nacimos, para ser felices. Y entonces lo buscamos a veces así, a través de nuestros apegos. ¿Sí? Entonces, de entrada, y dice Rizzo, es un vínculo, y eso es correcto. El apego, ayer lo explicamos, es un vínculo que se forma entre dos personas, ¿sí? Pero es un vínculo amoroso, es un vínculo afectivo que se crea. Ahora, él dice, hay que desapegarse, ¿sí? Amar sin apegos, es propiamente así en la frase, amar sin apegos. Digo, ¿es posible amar sin apegos? Y esto creo yo que no es posible, ¿sí? Porque el amor en sí mismo es un vínculo entre dos personas. Y fíjate lo que acabas de decir, bien interesante, que es un apego, o sea, bueno, es un vínculo, como afectivo, amoroso, y las personas, pues, erróneamente, lo primero que pensamos es que el apego es algo malo, ¿no? Que si tienes apego es algo muy malo. Sí, y cuando dices, no, desapégate, ¿sí? Ama sin apegos. Entonces, si me doy cuenta que estoy apegado a alguien, a algo, digo, está mal, ¿sí? Está mal y no debo amar así.
y sin embargo darnos cuenta que es imposible entonces que amaras de otra manera si no es a través de un vínculo, Sí. y ese vínculo se llama apego. Sí, Entonces, porque aparte todos siempre andamos como buscando vincularnos, ¿no? Ujú. Con amigos, con una pareja. aunque no andemos buscando, necesariamente nos vinculamos. El apego, bueno, sí. Tener ese clic con lo define. otra persona. Hay un señor que se le considera así como el experto, el ay, 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 nanita, ¿no? De esto del apego. Que es este señor, ¿cómo se llama este? El mero mero. Se fue Bowley, Bowlby. ¿sí? Bowley, que fue quien desarrolló la teoría del apego, dice, es una necesidad innata en el ser humano. O sea, de manera innata, inherente, vamos a buscar apegarnos, porque lo necesitamos. Y sobre todo, y precisamente el mayor ejemplo que tenemos para entender esto del apego, este vínculo de apego, y cómo y por qué lo creamos, él se refiere, por ejemplo, a una madre y a un hijo. Sí, la mamá y el hijo necesariamente tienen que formar un vínculo para que mamá pueda querer y cuidar a ese niño, y el niño porque necesita ser cuidado, ¿sí? y ser amado por su madre. Y entonces eso que se crea entre los dos se llama apego, ¿sí? Y es necesario. Sin ese apego, mamá no cuidaría al niño, porque lo cuidaría. Ayer les daba el ejemplo, decía, a ver, no cualquier mujer porque tenga características maternales va a cuidar a cualquier niño, va a cuidar al suyo, ¿sí? Va a cuidar al suyo o a los suyos, ¿no? O sea, y también no cualquier niño ama a todas las mujeres como igual que a mamá, ¿sí? Ama a mamá porque es su mamá. Y ese vínculo entre los dos se llama apego, y ese vínculo, así viéndolo desde este sentido, el niño necesariamente dependiente. Sabemos que los seres humanos somos totalmente dependientes durante nuestra infancia. No podría sobrevivir si no es gracias a mamá y a papá en su momento, pero principalmente a mamá. Y si esa mamá quisiera amar sin apego a ese niño, quién no sé qué va a hacer del niño, porque Claro. cómo lo va a cuidar, cómo lo va a nutrir, cómo va a estar pendiente de él. Y el niño pues no tendría a nadie realmente a quien recurrir ni de quien obtener seguridad. Oye, Efra, y por ejemplo, ¿este apego con la mamá se puede dar desde el vientre? Se da, de hecho. Desde- ¿sí? Se da, de hecho, incluso papá que no lleva aquí adentro al bebé, ¿Desde ¿sí? la gestación? Papá que no siente al bebé, que se mueve y que da pataditas, y ya empieza a crear un vínculo con el bebé desde acá. Imagínate, mamá, que sí lo tiene ahí, que sí lo siente ahí, que sí le da sus patadas, que pues eso ya va creando el vínculo, y las mamás luego se emocionan, ¡ay, se movió! Sí, o los hermanitos, Pateó. le pasa a los hermanitos que, Claro. a ver, llama al hermanito a tocar y a escuchar, o sea, sí, ya se empieza a crear. Incluso yo creo que aún antes del embarazo, ya desde la sola idea, una vez que, dice por ahí esa frase, ¿no? Si piensas algo, ya existe, ¿no? O sea, desde que piensas algo empieza a existir, ¿sí? Porque en ese sentido somos creadores, y es una de las partes en donde se entiende que somos semejantes a Dios. Todo, dice por ahí uno de los principios universales, todo es mental, todo surge de la mente, ¿sí? Y nosotros surgimos de la mente de Dios, pero también nosotros tenemos la facultad de ser creadores, y creamos desde nuestra mente. Y una vez que lo pensamos y lo creamos, lo creamos. ¿Sí? Y entonces desde la sola idea y de que viene el bebé y que ya estoy embarazada, ya desde ahí se empezó a formar ese vínculo, ¿sí? Ay, qué bonito. que va creciendo y se va fortaleciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por eso, y lo he dicho muchas veces, y ayer se lo decía, por eso el vínculo con la mamá es tan fuerte, y por eso para los mexicanos no hay más que la madre lo es todo, la mamá la tenemos acá. Papá puede que no tanto, ¿sí? O dependiendo de circunstancias, pero a mamá, que ni me la toquen. ¿Sí? O sea, fíjate, y nos ofendemos precisamente ofendiendo a mamá, ¿no? Nuestro máximo. Pero también nos ofendemos tanto cuando nos recuerdan a esa mamá. O sea, mamá es así como ese gran personaje. Y es por ese vínculo de amor que está formado entre estas dos personas. Y entonces ahí sí no me toquen lo que quieran, pero eso no me lo toquen. A mi madre no me lo toquen, ¿no? O sea, y así somos los mexicanos. Este son no me lo toquen, por favor. Fíjate, y dice Rizzo ahí en su libro, que el apego es el mayor motivo de sufrimiento para los seres humanos. Yo diría, ¿por qué tendría que sufrir el amor de mi mamá, por ejemplo? O amar a mi mamá. ¿Por qué lo tendría que sufrir? Porque eso tendría que ser sufrimiento. Entonces digo, no es el apego lo que me hace sufrir,
debe ser otra cosa, no el apego. Sí, yo creo como el Buda, como el Siddhartha Gautama, que la mayor fuente de sufrimiento para el ser humano son sus expectativas. Claro. Sí. Y aparte hay distintos tipos de apego, ¿no? Que es lo que nos platicabas el día de ayer. Este apego, y así como lo narraba ahorita, y todo ese vínculo se va formando con mamá, y desde que está en el vientre, entonces es padre decir, que ay, qué bonito soy, hasta se antoja, ¿no? Pero el problema está precisamente en cuál es el vínculo, el tipo de vínculo que yo forme. ¿Te parece si nos lo platicas ahorita regresando del primer corte? Pero ya, ¿qué hago? Vámonos al primer corte y regresamos. Recuerda que estás aquí en Tiempo Compartido. Ahorita te voy a regañar, de veras. Ya a las 12:19 y ya estamos de regreso aquí en tu programa Tiempo Compartido. Y recuerden que estamos tocando el tema tan interesante que es el apego y que traemos aquí un montón de dudas desde el día de ayer que traíamos un buen debate. Pero bueno, hablábamos ahorita de los tipos de apego, que sí hay tipos de apego. Hay diferentes tipos de apego, como que se han, ¿cómo diría yo? Se han como establecido básicamente tres tipos, aunque en realidad hay una variante o una combinación de estos. Hablamos normalmente del apego seguro, que podríamos decir que el apego seguro es el apego sano, ¿sí? En general yo los diferencio así como apego sano y apego insano, ¿sí? Entonces veíamos que el apego en sí mismo y un apego sano es lo correcto y es prácticamente imposible de no formarlo, el apego como tal. Pero ese apego puede ser seguro o puede ser inseguro, ¿sí? O insano dependiendo de esa seguridad, que va a depender mucho de mi formación, de cómo fue mi relación, sobre todo con mis cuidadores primarios. Hablo de mamá, hablo de papá o cualquier otro que le tocó cuidarme en ese entorno en la infancia. Entonces, pero parte más de mamá. Entonces, ese apego puede distorsionarse, por decirlo de esta forma, y aprenderlo de manera incorrecta, ¿sí? En donde, dependiendo del grado, siempre hablo de que en todo este tipo de situaciones hay grados, dependiendo del grado de distorsión, por decirlo de esta forma, este apego incluso se puede convertir en algo enfermizo. ¿Cómo? Obsesivo, ¿cierto punto? Que exacto, es lo que decir. Cuando Walter Rizzo habla del apego obsesivo, de una conducta obsesiva, ya habla de un trastorno,
sí, algo que ya llegó a un nivel así de trastorno que me lo puedo imaginar como algo muy grande. Él habla de esa dependencia, él habla mucho y de hecho su libro y su tema va encaminado a eso, a la dependencia, así, a la dependencia emocional, a las parejas dependientes y codependientes, en donde sí, efectivamente un apego insano, que puede ser de diferentes tipos, puede caer o cae con frecuencia en relaciones dependientes. Lo que me llamaba mucho la atención ayer que platicábamos es que justamente cuando hablamos del apego o en lo personal, solamente se me viene a la mente como el que... ¿Apego ansioso? El apego ansioso, pero no, y que solamente empezó como de un día para el otro, ¿no? Cuando realmente el apego lo tenemos porque nos regresamos hasta que si la mamá, que si el bebé, que si toda esta parte que viene desde atrás, pero justamente se va distorsionando también. Supongo que influyen también las amistades, los ambientes, los lugares donde estás. Sí. Ayer más o menos lo explicamos, bueno, si todo va parte primeramente de mamá y papá, ¿sí? Yo creo que son los personajes más importantes. También mi entorno tiene que ver, porque ayer daba yo un ejemplo que creo que comentamos algún ejemplo que te decía, bueno, a lo mejor la forma en que me relaciono con mamá y papá está bien, ¿sí? Me hacen sentir amado, etcétera, pero resulta que en la escuela me bulean, me maltratan, ¿sí? Y entonces ahí empiezo a crear también otra situación, me empiezo a querer defender, empiezo a crear mecanismos de defensa que van a alterar esto. A lo mejor déjame decirlo así entre comillas, los culpables no fueron mamá y papá, sino el entorno en el que viví. Los demás vínculos que empiezas a hacer que ya no son tan... Fíjate, por ejemplo, imagínate estos casos que desafortunadamente pasan mucho. Un niño, una niña pequeñito que te decía que sufre de abuso. Por ejemplo, vamos a pensar en abuso sexual. Ahí no tiene nada que ver mamá y papá. Tal vez, y fíjate, yo me ha tocado trabajar con muchos chicos y chicas que fueron abusados en la infancia, y de repente pueden culpar a mamá y a papá porque no estuvieron. Porque eran como fueron sus cuidadores. Exacto, y tú que me cuidabas no estuviste, y porque no estabas me pasó, ¿sí? No los culpan así del abuso, sino que porque no estar. Tú, ajá. ¿Sí? Pero obviamente a partir de ese abuso va a haber toda una serie de distorsiones, ¿sí? Que van a afectar mucho al niño, que directamente no tiene que ver con mamá y papá, y de todas maneras le va a afectar muchísimo, y esto va a tener mucho que ver en ese tipo de apego en la adultez, ¿sí? Pero insisto que mayormente se considera que tiene que ver mamá y papá. Oye, ¿y en algún momento entra como relacionado a la pertenencia? Sí, de hecho se trata de eso, fíjate. Ayer les platicaba y les explicaba esa imagen que yo uso mucho de la madre. Yo le llamo así, el abrazo de la madre. ¿Sí? En los talleres se las paso mucho y les paso varias imágenes para que vean cómo de hecho paso varias imágenes de diferentes mamás de diferentes partes del mundo, ¿sí? en esa etapa, y todas son muy parecidas. En todo se ve lo mismo, la mamá cargando al bebé, ¿sí? El bebé aquí en su regazo, amamantándose, ¿sí? Mamá viendo al bebé y el bebé, y casi de manera natural y instintiva, cuando el bebé se está amamantando, mamá está amamantando al bebé, mamá mira al bebé, ¿sí? O sea, no anda mamá por ahí, está acá viendo que el bebé, y el bebé ahí pegado, ¿verdad? Al seno de mamá, con frecuencia con la mano tocando el pecho, ¿no? ¿Sí? Pero también su mirada siempre va hacia mamá, ¿sí? Y que yo le llamo eso la mirada del amor. Tú ves y se nota ese amor entre mamá y... ¿sí? Eso es amor a primera vista, no lo que nos pintan hoy claro. por hoy. Ese sí es amor. Se ven así. ¿Sí? Y entonces te decía, en ese abrazo cuántas cosas vemos, ¿sí? Te decía, primero, y desde ahí el abrazo, el bebé se siente ahí seguro, porque no se va a caer, ¿sí? Pero aparte de que no se va a caer, está sintiendo el amor de mamá ahí que lo está abrazando, ¿sí? Claro. Precisamente. Entonces esto da esa seguridad que te decía. Fíjate, uno de los tipos de apego que hablamos es el apego seguro o inseguro, que tiene que ver con esa seguridad que me da mamá. Si bien comienza desde ahí, desde ese abrazo, también tiene que ver con toda la forma en que mi mamá me trató durante toda mi infancia. ¿Qué tan seguro me hizo sentir o no? ¿Sí? Y si yo tengo esa seguridad de mamá y de su amor, y yo soy un niño alegre, contento, feliz, y me convierto en un adulto feliz, que tengo seguridad, ¿sí? De ser amado, de merecer ese amor, de merecer el cuidado, etc. Pero si no fue así, si desde mamá empecé a sentir esa inseguridad, porque resulta que el bebé tiene hambre, mamá en lugar de darle de comer, se enoja y lo calla, le dio una nalgada, ya cállate, descarado, ya me tienes tal,
ya comienzan por ahí, sí, y el bebé entonces así como que ya no tiene seguridad si sí o si no, así, yo me acuerdo, y yo todavía recuerdo algunas cosas de niño, de repente el pedir lo que querías, daba miedo. Sí, daba miedo porque no sabes cómo te iban a contestar. Exactamente. Sí, No, mi la amor. respuesta, ¿Le digo o no le Ya. digo? Entonces, así, este es un ejemplo de cómo se va formando esa seguridad en las personas y obviamente el tipo de apego. Estoy apegado a mi mamá, no puedo evitar apegarme, pero mi apego es inseguro porque no sé cómo voy a reaccionar. De repente un día viene y me habla con mucho cariño y dice, sí, mi amor, vete. Y otro día vengo yo confiado que me va a recibir de la misma manera y me da un zape y que, ay, vete por allá, ya deja tal. Ay, caray, no, o sea, y entonces el bebé que no entiende qué pasa, el niño que no entiende qué pasa, cree acá en su cabeza que así es, ¿sí? Que así es, y obviamente se lo lleva esto para la vida, pues así es, ¿sí? Así es, por eso decíamos ahí, por eso en la etapa adulta a veces nos conformamos con cualquier cosa pensando que eso es el amor, porque es lo que más le llegué a conocer del amor, esa forma en que me trataban, ¿sí? Esa forma en que me trataban, aunque algo dentro de mí me dice que no, que yo quiero más o necesito más, y por eso siempre andamos como en esa búsqueda de quién sí me ama de verdad, quién sí me acepta como soy, ¿sí? Porque es parte de todo esto. Entonces, de esta forma en que me trate mi mamá y mi papá, voy a crear diferentes tipos de apego. Decía, normalmente, y lo más sano es el apego seguro, ese que me da esa seguridad y que me hace saber que soy yo y que merezco. O el apego inseguro, que ya no estoy tan seguro si merezco o no. O que de hecho incluso hay personas que dependiendo de la autoestima que hayan formado, pueden estar seguros que no merecen, ¿sí? Que no es para ellos, que esto no, sí, cosas así. Insisto, hay grados en esto. También dependiendo de la forma que haya sido, se forma un tipo de apego que llamamos evitativo, ¿sí? En donde a lo mejor cada vez que mamá me iba a nutrir, me iba a cuidar, etcétera, era a cambio o de que yo tenía que hacer algo para ganármelo, o de que era después de un regaño, o que era después de darme un pellizco y árale, coma. Uy, mejor no. Sí. Me doy un espacio, ¿no? Para no salir. Empezamos a evitar eso. No podemos dejar de necesitar a mamá y de estar apegados a mamá, de buscarle, porque sí, y sobre todo cuando somos niños somos dependientes, necesitamos necesariamente de mamá, pero con cierta reserva, ¿sí? Me acerco tantito, exacto, y me voy. Sí. Esto, así como lo estoy diciendo, podemos verlo reflejado en conductas de adultos, en donde me acerco, pero no me acerco tanto, ¿sí? O me acerco y me alejo, no vaya a ser que, ¿sí? Y así estamos. Y evitamos cualquier situación. Esto del apego, y entendiendo que se trata de este vínculo amoroso, afectivo, que me tendría que dar me tendría que nutrir al 100% del amor que necesito y de lo que implica un amor al 100%. Y por ejemplo, este tipo de apego, el evitativo, ¿tiene algún grado de ansiedad dentro de la dinámica? Es que, de hecho, prácticamente en todos los tipos de apego, una de las formas de darnos cuenta es a través de la ansiedad que nos causa, ¿sí? El niño, ayer les decía, por ejemplo, y sabemos que, por ejemplo, para un niño, y mientras más pequeñito más, ese miedo de que mamá no esté, ¿sí? De que mamá no regrese, puede sentirlo también con papá, pero es más con mamá, ¿sí? Y el solo hecho de que el niño imagine que mamá no va a estar, no va a regresar, y en general que la familia no va a estar, le causa mucha ansiedad. Sí, muchos niños sufren de esta ansiedad sin saber explicar que se trata de ansiedad y lo reflejan en su conducta. Niños que se muerden las uñas, que se arrancan aquí los pellejitos. Son niños que están bien ansiosos, pero no saben cómo hacerlo más que estar o que ni siquiera saben ni qué es. Por eso no lo saben, no identifican porque no no tienen manera de saber que eso se llama ansiedad, pero sí la sienten, sí la viven. Y que si esto fue frecuente en la vida del niño, etcétera, y así creció, seguramente vamos a encontrar adultos ansiosos, ¿sí? Mostrando esa ansiedad a lo mejor de otra manera. Bueno, hay adultos que todavía se están mordiendo las uñas y se están arrancando los pellejitos, entre otras cosas, pero hay muchas formas. A veces esto, por ejemplo, son niños que a veces se quedan mucho en la etapa de la oralidad y tratamos de calmar esas ansias a través de la boca. Cigarro, tomando, sí, etcétera, ¿sí? O sea, a través de la boca tratamos de calmar, masticando, comiendo, así muchos esto les calma la ansiedad, ¿sí? Entonces, fueron niños que seguramente desde pequeños vivieron mucha ansiedad
no supieron identificar porque no pueden hacerlo, ¿sí? Y que todo se deriva de cómo fueron tratados por mamá y papá. Oye, Efra, entonces también los niños ya crecen con una imagen bien distorsionada de lo que es el amor, ¿no? Claro, que es lo que Porque decía hace ya con rato. miedo, ya como que Exacto. no, mejor no. Fíjate, bien que mal, esa forma en que vieron esos niños ahí, pues fue buena. Aquí están, crecieron, se nutrieron, no se murieron. Es lo que había, ¿no? Es lo que había. Y entonces es lo más cercano al amor que han conocido. ¿Sí? Y en esa distorsión, y dijiste yo la palabra, en esa distorsión, creen que así es el amor. ¿Sí? Creen que Está así es el bien, amor. Y lo que no les checa con eso, entonces no es amor o algo está mal, ¿no? O sea, porque eso es lo que más conozco. ¿Sí? Creen que así tiene que ser. Pues así es, ¿no? Y de hecho te lo dicen, pues así es, ¿no? Así ¿no? fue por lo menos pero en la no tiene infancia. por qué ser así. ¿Sí? Exactamente. Oye, Fray, yo tengo otra pregunta, pero te la voy a hacer regresando del corte. Ya son las 12:31. Nos vamos al segundo corte, ¿verdad, Peguito? Segundo corte. Y regresamos aquí en Tiempo Compartido. INTC, tu mejor conexión. Hola amigos, soy Elsie Díaz y quiero mostrarte lo nuevo que hay en Caricias del Cielo. Mientras conectas con tu paz interior, permite que tu cuerpo se regenere con todos sus sistemas y sus chakras. Vive la experiencia en nuestra pirámide bioenergética de sanación integral. Agenda tu cita al 442-412-6443 y vive una experiencia única. Ya son las 12:33 y estamos de regreso. Ahorita yo te tenía una pregunta, estamos hablando del apego y te tenía una pregunta que ya también ayer habíamos platicado acerca de eso, del apego evitativo, el cómo está ahorita, que es, bueno, ahorita en estos tiempos es creo que donde más hay apego evitativo, que queremos pero no queremos nada, queremos y no queremos nada. Es que fíjate, yo creo que desde ideas equivocadas, culturalmente hablando, socialmente hablando, yo me acuerdo que antes, y por ejemplo, y más en México, por sí en México la familia siempre es muy amueganada y todos como que ahí juntitos y hechos bola para todos lados así. Y sobre todo con los hijos, y entonces, por ejemplo, ayer hablábamos de eso, de que empieza a surgir una corriente de que al niño no hay que cargarlo tanto en los brazos porque se va a hacer de brazos, ¿no? O sea, sí, y que tienes que dejarlo llorar porque hace pulmón y cosas de este tipo. Y entonces las mamás piensan que pues sí, que hay que desapegarse, ¿sí? O sea, esa es la idea del desapego. Hay que desapegarse. Y pobre bebé, yo decía, pues el bebé no entiende de eso, y el bebé tiene hambre y quiere comer, ¿sí? Pero, y tengo el caso aquí, un caso de hace de muchos años, el bebé llorando en la cuna, hay unos berridos que tenía el pobre bebé, y la mamá y el papá ahí sentados, tensos, porque les causaba mucha tensión que el bebé estuviera, ¿sí? No, pero no hay que cargarlo, no hay que hacerlo de brazos, pero no tendrá hambre, no es su hora, porque, o sea, Qué tortura para el pobre bebé. ¿Sabes qué sintió ese bebé todo ese tiempo? ¿Y cuántas veces le pasó eso al bebé? Pues entonces el bebé va aprendiendo que pues no hay ni quien me atienda, ni lo merezco, ¿sí? Y luego pasaba, y ya después imagínate sus papás todos tensos, muy jóvenes además, todos tensos, cuando ya por fin iban a ver al bebé, ya iban de mal humor, y llegaban y lo trataban de esa manera, ¡ay, chillón, que ya me tienes hasta el gorro, órale, ¿quién sabe? O sea, y así. Entonces,
muchas veces los niños, y a partir de ese trato con mamá y papá, si cada vez que requerías de la atención, del cuidado, del afecto de mamá y papá, y te lo negaban, ¿sí? El niño aprende a evitarlo. Ya no pedirlo. Ya no pedirlo, porque pedirlo me sale más doloroso que no pedirlo. Lo tiene que pedir necesariamente porque necesariamente tiene que comer, ¿sí? O necesariamente requiere de otros cuidados y atenciones de mamá y papá, y necesariamente lo tiene que pedir, pero entonces es así como que le decíamos, me acerco, pero, o sea, podemos decir que aunque aprendió a no pedirlo, no quiere decir que no lo quiera. Y que no lo necesite. Primero lo necesita y también lo quiere, pero aprendió a no pedirlo como un mecanismo de defensa, porque le resultaba más doloroso que mamá o papá lo rechazaran, ¿sí? A estar aguantando eso, esa ansiedad. Insisto, y dependiendo qué tan frecuente y cuántas veces pasó esto en la infancia, pues se vuelve tu personalidad, se vuelve tu forma de ser, y entonces en la etapa adulta ya no nos queremos acercar porque me da miedo, ¿sí? El rechazo, ahí es cuando el amor da miedo, ¿sí? Porque el amor duele, ¿sí? Cada vez que me acerco me lastima, y entonces sí quiero el amor, yo sé que lo necesito, pero me da miedo porque y entonces prefiero no. Como el chico que le gusta así la chica, pero dice, no, mejor, o sea, sí me gusta mucho, pero mejor no le hablo. No, porque me da por el miedo al ¿no? rechazo, y el miedo que me diga que no, que es presente. Prefiero quedarme así, aunque me guste mucho y quiera estar con la persona. Me va a doler más que me rechace al dolor que siento de no estar. O el sí tengo todo, pero no compromisos como tal, ¿no? Que decíamos, hoy evitamos mucho eso, evitamos los compromisos, pero sobre todo yo creo que lo que muchos no se dan cuenta, están evitando la intimidad, decía yo ayer, ¿no? O sea, y ayer aclaraba, cuando digo intimidad no estoy hablando necesariamente de intimidad sexual, sino de intimidad en todos los sentidos, emocional, afectiva, bla, 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 ¿sí? Pero nos da miedo eso, ¿sí? Nos da miedo y entonces preferimos evitarlo. Y una forma de evitarlo es no siendo nada, ¿sí? Quiero estar contigo, me gusta andar contigo, todos tenemos, y dependiendo de la edad, pero ya hay cierta edad, como dicen ahí, ya está la edad de Mercedes, donde todos tenemos necesidades sexuales y buscamos también satisfacer las necesidades. Entonces sí quiero y quiero contigo, pero no quiero ir más allá de cubrir mi necesidad. Pero podría ser como un indicador de que se sienta vulnerable ante eso. Claro, de hecho se siente, por eso ese miedo ¿sí? Por eso miedo a acercarme, ese miedo a que me lastimen, ese miedo a que me rechacen, porque me siento vulnerable, ¿sí? Sé que va a pasar, y como además aquí en mi esquema mental ya sé que es así porque siempre ha sido así, pues lo más seguro es que así me va a pasar, y ya no quiero más de eso, y la forma de evitar que ya no haya más de eso es evitándolo, así como evitar es que ya no haya más de eso, y mejor me mantengo acá, trato de cubrir mis necesidades donde no es posible, pero así. Con la única razón de no sentir el dolor, ¿no? Es que fíjate, todo esto forma parte, ayer les decía, de nuestras heridas de la infancia, ¿sí? Es parte de lo que también nos va hiriendo, ¿sí? Desafortunadamente, y vamos, tenemos, creo, como mucha sensibilidad ante ese tipo de situaciones que nos tocan la herida, ¿sí? ¿Sí? Y aunque no queramos, nos exponemos siempre, ¿sí? Porque fíjate, es que tiene un sentido. No me gusta esa herida y no me gusta, por ejemplo, que me traicionen, no me gusta que me rechacen, no me gusta que me abandonen, y sin embargo, sin darme cuenta, es lo que más busco, porque al mismo tiempo estoy buscando sanar eso, ¿sí? Y entonces lo busco para sanarlo, pero no sé cómo sanarlo, y lo más seguro que voy a provocar es que me lo vuelvan a hacer, y que me vuelvan a traicionar, y que me vuelvan a abandonar, y que me vuelvan a rechazar, y la herida cada vez así, y entonces pues da mucho miedo. O la persona lo hace, ¿no? La persona abandona, la persona también traiciona. Claro que lo decíamos cuando hablamos de las heridas de la infancia, el primero en que lo hace es la persona, de alguna forma para ver cumplida su profecía. Sí, claro, de manera inconsciente, no quedan de buscar, porque sería muy masoquista que conscientemente vaya y moral, traicióname, porque no, de manera inconsciente, ¿sí? Lo hace, y para poder decir, ya ves, yo sabía, tenías razón, ¿sí? Todos abandonan. De alguna forma nos dirigimos a volver a presentar las sensaciones. Sin embargo, dicen por ahí algunas teorías que esto va a seguir pasando en tu vida, el universo te los va a poner siempre hasta que aprendas de qué se trata. Sí, claro. ¿Sí? Hasta que aprendas qué se trata y lo puedas sanar. Cuando sanas una de estas heridas, dejas de exponerte eso, ¿sí? Pero mientras no, y es que en realidad si lo vemos, eso es parte de lo que venimos a este mundo. Yo decía hace rato, venimos a este mundo a ser felices, pero para ser feliz necesito resolver eso, necesito sanar eso,
y como merezco ser feliz y quiero ser feliz, se me presentarán todas las oportunidades que necesite hasta que aprenda que tengo que sanar eso para poder ser feliz. O sea, tiene sentido. O sea, vaya. Oye, Fra, ¿quién en este caso, me entró la duda también, quién en este caso tendría como más problemas o quién tiene los problemas? ¿La persona que tiene un apego evitativo o la persona que lo está aceptando así? Es que esto es como tú siempre he dicho que pues dos chanclas vienen en pares, ¿no? Las chanclas vienen en pares, siempre se entra un macho y una hembra, se dice para todo, ¿no? Hasta los tornillos, todo yo un macho y una hembra, siempre está la contra, ¿sí? Entonces yo siempre hago dos ganchos y digo, mira, esto sí amarra, pero uno solito no hace nada. Entonces, si yo tengo un estilo de apego, por decir, ansioso, voy a buscar a alguien que encaje conmigo. Y ese alguien se va a enganchar conmigo, ¿sí? Cuando también le cheque. Hasta los apegos tienen match. Ajá, y no va a ser otro ansioso, va a ser un evitativo. O sea, ahora ya voy a buscar pareja, desde exacto. mi apego. Cuando digo, ¿con quién me engancho? ¿Con quién me engancho? Es alguien que de alguna forma me complemente y amarre esto. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es presente la codependencia, de la que habla Marta de Rizzo, ¿sí? El dependiente, hay dependientes de muchas formas y niveles, que a veces al mismo tiempo tienen todo el tipo de dependencias, pero vamos a hablar de dependencia amorosa, de dependencia emocional, de dependencia económica incluso, que conjunta todo esto, y va a buscar a alguien que venga a rescatarle, ¿sí? Porque normalmente son las víctimas, y una víctima necesita a alguien que venga a rescatarme. Y entonces está el otro que necesita hacer eso, alguien que le reconozca, que le vea como el rescatador, como la persona buena, que tiene tan noble, en general son personas nobles, ¿sí? Que tienen un corazonzote, ¿sí? Y que andan queriendo rescatar a todo el mundo. De mí no vas a andar hablando, Efraín. ¿Sí? Entonces, pues imagínate que le llamamos el síndrome del Mesías, ¿sí? Yo que quiero salvar al mundo y rescatarlo y me encuentro a alguien que está sufriendo de esa manera, de que necesita tanta, yo digo, oh mira, pues ahí está, me lo puso el universo, ¿sí? Dios me lo mandó para que, ¿sí? Y me engancho con esa persona y encajan re bien, ¿sí? Tóxico, por supuesto, de ambos lados, ¿sí? Pero obvio, mira, esto tiene que ver también mucho con la autoestima. Yo siempre he dicho, una persona que tiene buena autoestima, que una de las formas de poder saber quién tiene buena autoestima es su seguridad, precisamente, ¿sí? Una persona con buena autoestima tiene un apego seguro, ¿sí? Seguramente tiene un apego seguro y muestra su seguridad en su personalidad, su actuar, su conducta, sus decisiones, todo. Y lo decimos, ¿qué seguridad muestra, no? Que se ve, ok. Y entonces esta persona segura, con buena autoestima, se encuentra una persona totalmente insegura, sí, con una autoestima muy baja, sí. ¿Tú crees que se va a enganchar ahí? No, ¿verdad? No. Y aunque esperemos que. Y aunque quisiera, no es que aunque quisiera, no, porque no van a ser match. Exacto. ¿Sí? A lo mejor de entrada sí me gustó, me atrajo mucho, es que me encanta. Pero un ratito. Un ratito lo voy a intentar, pero rápidamente voy a decir. No, descartado. No soy de aquí o no soy. Sí, y eso es muy lógico. ¿Sí? O sea, entonces, obviamente, se requieren dos más o menos que se complementen en sus problemas psicológicos. ¿Sí? Porque las personas con buena autoestima, con un apego seguro, no van a buscar este tipo de personas. ¿Sí? Y aunque las buscaban porque les atrae físicamente, rápidamente van a decir: no, aquí no es. ¿Sí? Ahí nos vemos, adiós. Más un ratito. Cuidado, ¿no? Gracias por cuidado. participar. Pero... A ver, ¿qué sabe? Sí, ok. Entonces, digamos, existe entonces el apego seguro y el apego inseguro. En contraparte, el apego evitativo, que estás hablando, y existe lo que conocemos como el apego desorganizado, ¿sí? En donde cuando decimos desorganizado es porque no podemos definirlo dentro de los otros, ¿sí? Porque tiene tanto rasgos y conductas como un inseguro, rasgos y conductas como un evitativo, rasgos y conductas como... ¿sí? Y entonces hay como una mezcla de todo esto, ¿sí? Y entonces está desorganizado, es como un caos, ¿sí? Y de hecho estas personas pues lo muestran en su conducta, en su comportamiento, que un día sí, un día no, al ratito sí, al ratito no. O sea, que dicen, bueno, es que contigo no se sabe, ¿no? Así. Puede ser una persona que pase de lo ansioso a lo evitativo después, ¿no? O sea, que primero esté muy así y después como que, ay, ni te... Yo tengo un apego desorganizado con ustedes, entonces... Sí, totalmente. ¿verdad? Y a veces apareces y a veces no. Sí. Y a veces dices que sí. Y ¿De luego qué te dices que ríes, no. Paquito? ¿Eh?
Te vemos más como una incógnita. Muy bien. Misterio, Conmigo misteriosa nunca se diríamos. sabe. De hecho son personas que lo podemos ver y lo escuchamos, que parece que en su vida nada funciona. Nada parece funcionar en su vida. O sea, ¿sí estás hablando de mí? Hablando de grados, ¿sí? De veras, y yo ahorita me viene a la mente alguien, porque bueno, he tenido tantos pacientes que hasta los El ubicas. ejemplo de Jill era un chistorete. Sí, carnal. lo vi, nomás un No, pues yo estoy hablando de otro ejemplo. Sí. Nada funcionaba en su vida. Nada, ¿sí? Y tenía buenas intenciones y buenos proyectos, yo me acuerdo así. Y a la hora, nada funcionaba. Y todo salió mal, y esto no funcionó, y lo que hoy le causaba así una emoción muy grande, al rato ya era una gran decepción, y obviamente como siempre, ya le habían engañado, le habían timado, todos tenían la culpa, porque era lógico que todos tenían la culpa, y esta personita no se daba cuenta de lo desorganizado que era ya en sí misma y en su vida, y que todo lo hacía así, y obviamente qué resultados esperaba, ¿sí? Pero no se da cuenta de eso. Todos los demás es que me salió mal, me traicionó, pues sí, pero es que ve cómo lo hiciste desde el inicio, ¿no? O sea, no hay una claridad en nada, ¿sí? Wow. Ahora sí que por eso siempre agradezco venir con ustedes, pero también por eso a veces desaparezco. Por eso también lo ven. Vámonos al siguiente corte comercial y el último. Ya son las 12:47, pero no te despegues, estás aquí en Tiempo Compartido. INTC, tu mejor conexión. Hola amigos, soy Elsie Díaz y quiero mostrarte lo nuevo que hay en Caricias del Cielo. Mientras conectas con tu paz interior, permite que tu cuerpo se regenere con todos sus sistemas y sus chakras. Vive la experiencia en nuestra pirámide bioenergética de sanación integral. Agenda tu cita al 442-412-6443 y vive una experiencia única. Ya a las 12:48 y ya es el último bloque. Estamos teniendo un debate aquí detrás de cámaras, acá de este lado también, ¿Sí? de que qué tipo de apego tenemos, porque el apego, como ya lo habíamos mencionado o como ya les había comentado, creo que allá afuera o para quienes no tenemos tanto conocimiento de esto, creemos que es malo. Digo, no sé qué tan malo pueda, tú dijiste, hay grados, pero todos tenemos algún tipo de apego. O sea, de entrada y nuevamente puntualizando, no, el apego no es malo, nada malo, y por el contrario es algo necesario, y no solo en el ser humano, tenemos apegos en los animales entre ellos, y etcétera. No, el apego no es malo y es necesario, es un vínculo necesario, sobre todo en el ser humano, para vivir y sobrevivir, ¿sí? Y se forma decíamos, incluso desde antes de nacer, pero más puntualmente a partir de que nace el bebé y comienza esa relación con mamá y papá. Y entonces necesario y porque el niño es dependiente y sin eso no sobreviviría, ¿sí? No podemos evitarlo. Pero a partir de esas formas de cómo se relaciona mamá con su niño, papá con su niño, este apego se puede distorsionar, usamos la palabra distorsión, ¿sí? Y de donde se pueden formar apegos insanos, ¿sí? Apegos insanos que clasificamos de diferente manera, como inseguro, como evitativo, como desorganizado, como resistente, como etcétera, etcétera, ¿sí? Que ya son variaciones del apego. El apego debería ser siempre
un apego seguro, amoroso, afectivo, ¿sí? Pero bueno, es muy difícil formarlo porque finalmente todos los que somos papás y mamás, pues somos imperfectos y también traemos cargando ahí nuestras cositas. Ojalá nosotros lo hubiéramos aprendido así para poderlo dar así a los hijos. No, lo más seguro es que también vamos a hacer algo. Sin embargo, esto de que se forme este tipo de apegos, déjame llamarlo así, insanos, no quiero decir exactamente enfermizos porque no todos llegan al grado de enfermedad, pero sí. La palabra desorganizado queda muy bien porque buena. Sí, es buena porque en general yo creo que sí todos tenemos un tipo de apego desorganizado, cuando no es tan puntual así como el evitativo o seguro, todos estamos desorganizados. ¿No? Oye, Efra, y por ejemplo ahí podemos tener diferentes tipos de apego, o sea que tengas uno dominante y como sí, como todo, sí, como todo, porque decía, ojalá y en esto de la psicología todo fuera así, sí, y se llama blanco y es blanco y se acabó. No, está formado por toda una serie de factores dependiendo la historia de cada persona. Por eso la historia es tan importante. Entonces, lo más seguro es que vamos a tener diferentes aspectos o facetas de desapegos desorganizados o patológicos. Pero va a haber uno que va a predominar, ¿sí? Aquello que se repitió más en mi infancia y que me marcó más y determinó más mi personalidad. Pero sí puedo tener conductas de apego inseguro, de apego resistente, siendo un evitativo o lo que sea. O sea, sí, eso es lo más seguro. Entonces decíamos, el apego es bueno, pero incluso esto de que se forme este tipo de apegos desorganizados, no tan sanos, tiene su ventaja porque, insisto, se forma en la etapa de la infancia donde el niño pues son totalmente inconscientes, no se dan cuenta y simplemente es como la vivieron y como lo aprendieron. Pero esto tiene la ventaja que cuando llego a la etapa adulta, si pongo atención y quiero hacerlo, identificar, bueno, ¿y yo qué tipo de apego tengo? Caray, pues soy inseguro. ¿Por qué soy inseguro? ¿Qué provocó mi inseguridad? Y me voy a mi historia, reviso, y a partir de ahí, y conocer todo esto, tengo la oportunidad de cambiar eso. Pero ahora sí, conscientemente, de decidir cómo quiero apegarme a una persona. Y cuando digo cómo quiero apegarme a una persona, estoy diciendo cómo quiero amar a una persona. Porque no es más que otra. ¿Sí? ¿Cómo quiero amar a una persona? ¿Cómo quiero que sea mi amor? Y entonces comenzó por trabajar en mí y aprender a amar de esa manera, porque si no, ¿cómo lo hago? Sin miedos, ¿sí? Sin expectativas, sin ansiedades, y busco una persona que pueda corresponder a amarme de esa manera. ¿Sí? Ayer me acordé que cuando hablábamos del apego, porque ven que ahorita está mucho el caso de un chavo que golpeó a una chava y demás, que eran pareja. Desde ahí, ¿tú qué puedes observar? O sea, si hay apego, ¿había apego ansioso, apego? Que aquí lo que decía ahorita Gaby, no toda nuestra conducta y nuestro comportamiento va a depender de mi estilo de apego, sí de mi forma de relacionarme, sí, pero aquí puede haber toda otra serie de factores que influyen también en mi conducta. Por ejemplo, acuérdate que de adultos, sin darnos cuenta y también de manera inconsciente, repetimos muchos patrones de la infancia. Y decimos, por ejemplo, un chico, una chica que hija de un alcohólico, o de dos alcohólicos, seguramente va a repetir ese patrón. ¿Sí? O de alguien que golpea, de un golpeador, de una golpeadora, seguramente. Una niña que fue criada a base de golpes, de regaños, ¿sí? Cuando sea mamá seguramente va a educar a sus hijos de la misma manera, con golpes, con regaños, con gritos, y déjame decirlo así entre comillas, no de mala intención, es el patrón que trae y repite, ¿sí? Pues entonces, es lo que aprendió. Es lo que aprendió, incluso y antes nos lo decían, por ejemplo, decían, la letra con sangre entra. Esa idea de que para educarte te tenía que dar unas nalgadas y ser así. Y lo hacían los maestros en la escuela, sí. No les daban sus reglazos, jalaban así, porque la letra con sangre entra. O sea, hay una creencia, esto también está soportado por creencias, claro, de que así es como se tiene que educar, que esto está bien y lo hago por amor, dicen muchos papás, lo hago por su bien, lo hago, ¿sí? Que bueno, es muy cuestionable, ¿sí? Sin embargo, eso no evita que lo repitamos.
Entonces, hablando de este caso que sí ya sé cuál es, ¿qué patrón está repitiendo? ¿Sí? Y a lo que me refería es porque justamente quien me lo platicaba, era igual una chica, una psicóloga, pero que justamente decía esto, es que solamente nos enfocamos a irnos encima de él. Claro, no estamos justificando sus acciones, bien, ¿no? pero pues solamente nos dedicamos a, ay, es el malo, pero ¿qué hay detrás de todo eso, no? ¿Qué hay detrás de lo que acaba de hacer? Y ¿se acuerdan aquel caso que les platiqué de una señora que persiguió al esposo ahí dentro de su casa y gritándole, inventándole la madre y todo, hasta que el esposo se volteó y le soltó un trancazo? ¿Se acuerdan de ese caso? Sí. Hasta que él volteó ya fastidiado y le mete un trancazo y ya va a dar ella y se queda sentada. Y me dice, y hasta entonces me calmé. Se cree que me hacía falta. Sí, o sea, era lo que necesita. Sí, ella también estaba repitiendo otro patrón y esa fue la forma de que encontrara así la tranquilidad. Pero obviamente aquí, pues el culpable era él porque la golpeó, eso no se vale. Creo que más bien la pregunta de Jill va dirigida como esta parte, no enfocándonos sino a la acción, sino a lo que lo llevó, el por qué actuar de esa manera, a golpes. Que yo insisto que tiene que ver más con aprendizaje, con la repetición de patrones, no necesariamente maldad, ¿no? O sea, no necesariamente mala intención. Acá en su sistema de creencias, así. De hecho, yo me acuerdo, yo tenía allá hace 1000 años un amigo que me acuerdo que nos decía eso cuando alguien nos platicaba de su novia y que su novia le dice esto, que andaban enojados, y él siempre decía, métele unas cachetadas, vas a ver que se educa. Pero lo decía en serio, ¿sí? Y yo me quedé así como que, después me enteré cuando él se casó, así trataba a la esposa, ese era su esquema, el que era a golpes y que así, y efectivamente a la esposa la traía derechita, pero pues por miedo, ¿sí? Porque entonces no es algo que estén realmente pensando así como tal, ya lo traen. Pero esto también, es que también hay que tomar en cuenta estos sistemas de creencias que tenemos. Todos tenemos un sistema de creencias, ¿sí? Donde soportamos mucho de lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque así está bien, pues así me dijo mi papá, me dijo mi mamá, mi abuelito me enseñó, y lo que yo dije. Sí, porque también está la parte de que no creo que haya sido la primera vez que haya sucedido y cómo es porque ella aprendió a soportarlo. Hasta dónde también hay exacto, es lo que decía hace rato, es que se requieren los dos. Como la señora esta que te decía del ejemplo que les doy, que ella también necesitaba, y en sus aprendizajes y en sus patrones estaba que necesitaba también que le dieran. Ella provocar, de verdad, sí, muchas veces, muchas veces, esta cuestión exacto, muchas veces la víctima es el quien provoca, ¿sí? Para que después el victimario haga lo que tiene que hacer y entonces es la víctima, ahora sí. Y se quede en su papel, ¿no? Como lo hemos hablado. Pero de verdad, y yo he visto mucho esto, a veces de verdad, como mujeres golpeadas que son provocadoras. Saben en qué va a acabar y lo buscan. Para después adquirir su rol de víctima y pobrecita. Sí, exactamente. Sí, me explico. O sea, bueno, pero ya estamos entrando en otros rollos. Lo que quería yo más bien puntualizar en el ejemplo que dabas del chico que eso no necesariamente tiene que ver solo con su tipo de apego, ¿sí? Sino también con otra serie de factores como patrones aprendidos, sistema de creencias, bla, 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 ¿no? O sea, habría que revisar historia el caso. familiar, ¿No? Por eso, y para mucha gente que luego cree así que porque somos psicólogos ya lo vimos y ya tenemos el diagnóstico, no es cierto. Tenemos que ver una serie de factores para poder saber de qué se trata. Porque aunque parezca lo mismo que otros casos, no es lo mismo. ¿Sí? Cada cosa es diferente. Y les he dicho siempre, los psicólogos no somos ni adivinos, ni magos, ni nada parecido, como no tenemos bolita mágica para decir, fue esto. Yo tengo la respuesta. No hay caldero. Oigan, chicos, ya llegamos al final del programa. Pero algo que nos quieras compartir, alguna reflexioncita acerca del apego de las personas que están muy apegadas, pero de esos apegos mal. Bueno, yo creo que solo puntualizar lo mismo que ya dijimos varias veces. El apego no es malo, es necesario, y el apego, por decirlo de esta forma, sería esa parte intangible, y déjame llamar incluso hasta espiritual, del amor. Yo amo a una persona y necesariamente necesito vincularme. Esa parte que no se ve, que me vincula con la persona, se llama amor, ¿sí?
cuando amo a la persona, y a eso le damos el nombre de apego, lo que yo siento por esa persona y me tiene con la persona y quiero el bien de la persona. Esa fuerza, esa energía, ese es el apego, ¿sí? Y el apego entonces en sí mismo es algo bonito, es algo no solo necesario, sino bonito. Aquí el problema es que desafortunadamente aprendimos de manera tergiversada, ¿sí? Distorsionada, este tipo de, ¿qué es el amor? Y lo decía hace rato, ¿sí? Y creemos que el amor es malo, que el amor nos hace sufrir, que el amor duele. No es cierto. Sin embargo, ahí tenemos una oportunidad, ¿sí? Darnos cuenta que no debe doler, no nos debe hacer sufrir. Y si estoy sufriendo y me duele, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese amor que sí necesito, que sí quiero y que vine a buscar en esta vida? Así que como dicen por ahí, mucho ojo. Ay, Bueno, pues ya hemos llegado al final. Yo me despido. Mi nombre es Gillian Fuentes y nos vemos el día martes, el próximo martes, a través de Facebook. de Facebook, de arroba Efraín Romo, en punto de las 11 de la mañana, desde las instalaciones de RBG Psicología. Por allá nos vemos. Recuerda, en punto de las 11. También les mando un besote y por favor, como dice Jill, vean el programa de los martes para que tengan el contexto completo de la platiquita del miércoles, y ahí estamos. Por favor, no se pierdan nuestros programas. Y pues nada, un placer estar de este lado como siempre. Nos vemos la próxima semana y con nuevos temas, y mándenos sus sugerencias para también de ahí partir. Que tengan un excelente miércoles. Excelente. De mi parte, por acá me estaban. De mi parte, como siempre, agradecerles a todos, cada uno de ustedes, por estar con nosotros, ser nuestros amigos y siempre, siempre parte de nuestra vida. Me despido también, como siempre, mandándoles un abrazo con mucho, mucho cariño y, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones. Bye.